La fe peligrosa. La fe es la capacidad que tenemos para poner nuestra confianza racional en asuntos trascendentales. La fe nunca debe desligarse de la razón, a la que irá siempre sujeta, aunque ésta, la fe, se extienda hasta límites insospechados. La razón, por tanto, es el hilo de Ariadna que nos permitirá permanecer en control de nuestra salud mental. Desligad la fe de la razón y correréis el peligro de quedar zambullidos en la locura irrefrenable de la sinrazón. Vuestras almas perderán el único punto de referencia que tienen. Nunca encontraréis el camino de regreso a casa. La fe verdadera es racional y nos ayuda a incorporar a nuestra vida pensamientos y enfoques de bondad, perdón, justicia, compasión y misericordia. Creemos que estas son cosas buenas que nos hacen mejores seres humanos. Es por la fe, modulada constantemente por el sentido común, que creemos que hay una fuerza incomprensible que sugiere y vive en, sobre y tras todas las cosas visibles e invisibles. La fe, para ser benigna y aportarnos crecimiento personal, no debe ser opuesta a la razón, sino guiada por ella. Una fe inteligente, luminiscente y articulada con la razón. La inteligencia como eje entre la fe y la realización personal. Lamentablemente, y esta es mi opinión personal, esta fe verdadera no es la que promueve la religión cristiana institucional, el catolicismo y el protestantismo evangélico. En estas se fomenta el ejercicio de la fe irracional, la fe como contraposición a la razón, una fe que entiende su realización como una desvinculación del pensamiento lógico, la fe reaccionaria a la razón. Es decir, cuanto más irracional sea la creencia, más empeño ha de ponerse en creerla y mayor será el grado de fe que se aparente tener. La paradoja está servida. Cuanto más increíble, más creíble. Cuanto más alejado de la razón, más conveniente para nosotros. Lamentablemente, este es el tipo de fe predominante que promueven los católicos y los evangélicos protestantes en sus dogmas, enseñanzas y predicaciones. Fe basada en creer misterios contradictorios, ilusorios y sin sentido. Ejemplo claro de ello es la Trinidad. Según la teología católica y protestante, el ser de Dios es tres subsistencias que son diferentes pero iguales. La Trinidad es uno de los ejemplos más brillantes del tipo de fe peligrosa. Fe que se requiere para creer cosas contradictorias e irracionales. Por un lado se define y se defiende el cristianismo como una de las tres religiones monoteístas. Por el otro, se enseña que ese Dios es trino, tres en uno y uno en tres. Esta contradicción esencial se mantiene como un dogma fundamental a pesar de ser una contradicción rampante. Debo decir, precisamente por ser una contradicción manifiesta. En este caso, el análisis, el raciocinio de la persona ha de ponerse a un lado. Debe cometerse un suicidio intelectual para creer, como pretenden los religiosos, que uno son tres y tres son uno. Este tipo de fe nos obliga a apartarnos de la inteligencia y del sentido común, saltarnos a la torera las leyes de la lógica y a estar orgullosos de ello. El absurdo que propone la Trinidad obliga a creer la absoluta imbecilidad de que tres son uno y uno son tres. El peligro es que si somos capaces de tragarnos esa tontería, entonces podemos creer cualquier cosa,
Por ejemplo, que el Papa en materia de fe nunca se equivoca, o que María fue eternamente virgen y subió a los cielos sin ver muerte. Cualquier tontería que se les ocurra a los que detentan la autoridad eclesial será creída por los borregos que componen la grey. No importa que la doctrina dogmática de la Asunción de María fuera promulgada por el Papa Pío XII en el año 1950. ¿Qué pasa? ¿Que tardaron 1930 años en enterarse que María subió a los cielos sin ver muerte? Y ya puestos en esta discusión y meramente en honor a la verdad, ¿quién certificó que María era virgen todavía? La razón humana es la herramienta fundamental que Dios nos ha dado para distinguir el error de la verdad. Si renunciamos a ella, ¿cómo notaremos el error? ¿Cómo sabremos cuándo y cómo hemos sido engañados y manipulados? ¿Se da cuenta? Cuando uno obedece a los que nos hacen renunciar a la razón, les está rindiendo la única arma que tenemos para ser libres y realizarnos en nuestra vida. ¿No hubiera sido más honesto, digo yo, por parte de los religiosos estos, decir la verdad? Decirnos que la doctrina de la Trinidad nació de una necesidad una necesidad organizativa de las iglesias de los primeros siglos cristianos, que fue un apaño teológico para que la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo encajaran con la del Padre. Porque eso es el dogma trinitario, el resultado de forzar las cosas para que encajen. Por esta razón la Trinidad, tal y como la conocemos, fue definida en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Y esto significa al menos dos cosas. Primero, que durante casi 400 años la Iglesia cristiana no creyó en la Trinidad. Y segundo, que esta doctrina, como muchas otras, no proviene de Dios, sino que es el resultado de acuerdos entre hombres, de alianzas humanas influidas directamente por la política, la economía, el nacionalismo o, como en el caso del Concilio de Nicea, por la voluntad del emperador. Otro ejemplo de percutor de la fe irracional es la enseñanza católica y protestante sobre la concepción de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. El Catecismo Católico en su artículo 3 afirma: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Santa María Virgen. Esto es algo que también creen los protestantes evangélicos. Lo que se plantea aquí es que Jesucristo no tuvo un origen normal como el de cualquier persona natural. Su concepción no fue mediante varón, sino mediante la obra y la gracia del Espíritu Santo. Este es otro ejemplo de la fe antirracional. Es necesario que Jesucristo participe de la naturaleza divina. Es necesario que sea igual a Dios, porque nuestra religión debe ser superior a todas, naturalmente. Pero, ¿cómo podrá ser igual a Dios si nació como un hombre normal? Entonces se saca la magia, se renuncia al criterio, a la inteligencia, a la razón, y se crea un misterio que debe ser creído mediante la fe irracional que deshumaniza, la fe peligrosa. Un ente etéreo, fantasmagórico e incorpóreo realiza un acto incalificable por lo indefinible y logra que una mujer virgen conciba algo en lo que coexisten armoniosamente las dos realidades, la humana y la divina, la personalidad de Dios hecha carne, la alegría de los creadores de Dios. Cuando uno lee libros de teología, católicos romanos y protestantes evangélicos sobre este tema,
no tiene por menos que maravillarse de la inventiva y capacidad de rizar el rizo que tienen estos denominados teólogos cristianos. Son capaces de las argucias pseudointelectuales más imponentes y salvajes con tal de torcer las cosas a su voluntad. No les importa un comino ni la lógica, ni el raciocinio, ni el buen y correcto pensar. Como caballos del Grand National, derriban atropelladamente todas las barreras de ecuanimidad racional que se les ponen delante. Cuanto más alta sea la barrera, más estúpida es la respuesta. Todo en nombre de una indiscutida y alocada fe sin sentido racional alguno. Pero me pregunto yo, querido amigo, ¿no hubiera sido mucho más correcto y sencillo decir la verdad? Lo natural, decir que Jesucristo fue un hombre que nació normalmente, como todos los hombres, y que en el ejercicio natural de su humanidad logró una comprensión de Dios extraordinaria. ¿No es más honesto decir que en los 325 primeros años de la era cristiana la doctrina de la divinidad de Cristo no estaba plenamente aceptada, sino que convivía con decenas de posturas teológicas como el arrianismo, el apolinarismo, el monofisismo, el marcionismo, entre otras opiniones, que habitaban libremente en las diferentes iglesias cristianas de la época? ¿Por qué razón tiene que haber siempre tanto misterio, tanta irracionalidad, tanto disparate, tanta historia increíble, tanta anormalidad? ¿Por qué todo debe estar debajo de una bruma incomprensible, contradictoria y misteriosa? ¿Por qué no se dicen las cosas con la naturalidad con la que ocurrieron? Un matrimonio trae al mundo un ser excepcional que desarrolla una visión de Dios profunda y refulgente. Un hombre como tú y como yo, que participaba plenamente de la naturaleza humana, que creía en el Dios de los judíos, pero que se dio cuenta que los hebreos lo habían malentendido, muy malentendido en muchos sentidos, y trajo una enseñanza novedosa respecto a quien él consideraba su padre, nuestro padre. ¿Por qué razón la naturalidad, la decencia de la verdad y la inteligencia han sucumbido totalmente ante la invención, ante el arreglo teológico, la contradicción dogmática y la mentira irracional? ¿Por qué se ha llenado la religión de cuentos fantasiosos y realidades mágicas y argucias teológicas? ¿Acaso la naturalidad de las cosas no es suficiente? ¿Por qué es necesario mentir y disfrazar esas mentiras de un envoltorio de fe para que sea más fácil tragarlas? ¿Por qué? Bueno, primero, porque la religión es un invento del hombre. El Dios judío es el que los católicos y protestantes evangélicos creen a pies juntillas, y él es un invento trasnochado de Moisés, quien se cegó ante la tentación de crear la nación de Israel y darles una tierra donde habitar. El verdadero Dios de Moisés no es Yahvé, sino la nación de Israel. En otro lugar hemos explicado y reflexionado sobre esto y hemos constatado que el carácter guerrero, sanguinario y vengativo del Dios de Moisés está hecho ex profeso para el propósito nacionalista hebreo o protonacionalista hebreo. Esto queda diametralmente claro cuando Jesucristo, que tenía cero ansias nacionalistas, nos presenta un Dios radicalmente contrario al Dios judío, un Dios de amor, perdón y misericordia infinita, que nos llama no a coger la espada y matar para robarle la tierra a la gente, sino a poner nuestra otra mejilla ante la ofensa recibida. El hombre natural nunca hubiera inventado un Dios así. Y segundo, que si se me ocurre, la segunda razón que se me ocurre de por qué existe en las religiones ese énfasis en lo irracional es por nuestra gran y profunda necesidad existencial. También en otro lugar hemos dicho algo a este respecto. Somos muy frágiles
y las grandes interrogantes de la existencia nos oprimen el corazón. La religión, con sus explicaciones rimbombantes e impresionantes, nos aporta un camino fácil. La religión nos engaña miserable e indignamente presentándonos un atajo fácil que acalla momentáneamente la ansiedad y desesperación profunda que nos produce tanto el sufrimiento humano como la idea de que un día vamos a dejar de ser. La religión da una contestación pueril y burda a los interrogantes del ser humano. Todo lo justifica en términos inmateriales y lógicos y suprarracionales, por lo que sus planteamientos son indiscutibles. Otra ventaja. Pero la verdad es que Dios nos ha dado, como ya dijimos, la razón como herramienta fundamental para ver y desentrañar la verdad. Ese es nuestro capitán general y todo, aún la fe, debe seguir sus órdenes. Esa es la única forma de no acabar alienado, atontado y atolondrado, con la cabeza llena de mitos, falacias y cuentos de vieja, siguiendo a la mentalidad obtusa de sacerdotes, pastores, papas y maestros que proclaman ser los intérpretes de una voluntad divina de la que no tienen ni la menor idea. La única forma de madurar y de crecer espiritualmente es seguir los designios de la mente racional, del sentido común. Conclusión. Analicemos, meditemos, ordenemos nuestros pensamientos, dudemos de todo y poco a poco la luz de la razón universal nos iluminará con claridad y contundencia, nos hará más maduros, sabios, pacientes y complacientes, misericordiosos y compasivos, porque entenderemos finalmente la miseria del hombre y aceptaremos sin subterfugios la inmensa ignorancia en la que habitamos. Entonces conoceremos el carácter del verdadero Dios de quien provenimos. Aprenderemos a ser lo que queremos ser de forma natural, sin dogmas, catecismos o confesiones de fe que infructuosamente tratan de obligarnos a ser lo que no somos. Entonces nacerá tu luz y con ella alumbrarás naturalmente, aunque no quieras, a los demás.